Eh, Creemos que el compromiso de cada uno de los consejos es bastante importante. Hay que destacar que todos los consejos participantes están no solo dando el respaldo, sino también están involucrando líderes, ¿no?, en el campo del pie diabético. De cada consejo tenemos médicos que están participando también como profesores y también como moderadores de nuestro evento, y están participando activamente en la difusión de este evento y a todos los consejos que son coorganizadores de este evento. Muy bien, a continuación vamos a presentar nuevamente al doctor Arturo Seminario Cruz. El doctor Arturo Seminario Cruz es profesor de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. Él es médico cirujano y como profesor de medicina ha dictado el curso de anatomía. En la facultad se llama el curso de el departamento de morfofisiología, del cual es profesor principal. Tiene más de 30 años ya dictando los cursos de anatomía, y bueno, yo me honro de haber sido uno de sus alumnos del doctor Arturo Seminario, y creo que nos va a deleitar hoy día con un tema muy interesante, que es la anatomía de superficie, ¿no?, del pie, para poder comprender la patología y poder entender las intervenciones que se van a desarrollar en los temas siguientes de este interesante curso. Obviamente tenemos que tener un buen sustento de la anatomía. Invitamos al doctor Arturo Seminario para que inicie su presentación y nos ilustre sobre las bases más importantes de la anatomía de superficie del pie. Adelante, doctor Arturo Seminario, bienvenido. Está usted para empezar su presentación. Bien, buenas noches a todos los presentes. Es para mí un honor. Les agradezco a todos los organizadores de los colegios regionales y del Colegio Nacional del Perú por invitarme a este evento tan importante. Paso a la presentación de compartir la pantalla para que ustedes vean. A ver, ahí estamos viendo, Franco. Sí, sí se ve, doctor. Sí se ve la presentación. Perfecto. Entonces, a ver. Muy bien. Me quiero capturar. Cuando hablamos de pie, bueno, un poco que parecería compleja la cosa. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible para así entenderlo. El pie es igual que la mano, siempre lo he dicho. Es decir, tiene casi los mismos componentes. Si en mano teníamos una eminencia tenar, en el pie vamos a tener un componente medial, porque es al revés, un componente homólogo al hipotenar, que es el lateral, y una celda media, que en el pie también va a existir. O sea, 3 partes plantares, una medial, una lateral y una intermedia. Entonces, en base a eso, el pie, vamos a encontrar una piel bastante gruesa, y una aponeurosis que se extiende a lo largo de todo de ese pie, y que si nosotros tenemos una lesión en cualquiera de los sortejos de los dedos, vamos a permitir que una infección o lo que fuese se deslice y cree una fasciitis. Es fácil de entender cómo pueden descender o ascender en este caso una infección hacia la parte superior del pie. Entonces, esto lo vamos a ver en la planta del pie y vamos a encontrar 4 planos. El primer plano, hay 3 componentes, como les dije anteriormente, y vamos a encontrar el aductor del dedo gordo, lo vamos a encontrar sobre el lado
medial. El flexor corto de los dedos y el aductor del quinto dedo en el lado de lateral del pie. En la segunda capa, a ver, vamos a ver la anterior. En esta capa, como les decía, está el aductor del quinto dedo, ¿sí? Y está el abductor del dedo gordo. Estos se extienden por debajo, hasta por debajo de los metatarsianos, ¿cierto? Y luego, acá en el medio, en la celda media, vamos a encontrar el flexor, pero este pertenece ya a la siguiente capa. Ahora lo vamos a ver. Los tendones del músculo flexor largo de los dedos, ¿no? Que pasan a través de la capa y consta de dos músculos. El músculo cuadrado plantar y los 4 músculos lumbricales. Estos son dependientes de los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Vamos a verlo acá en una lámina. En esta lámina se ven estos flexores con los lumbricales y el cuadrado plantar, ¿cierto? Estos son músculos accesorios. En la mano, por ejemplo, los lumbricales son aquellos que hacían la flexión metacarpofalángica y la extensión interfalángica. Acá exactamente lo mismo. Hay personas que desarrollan los movimientos del pie tan igual como los de la mano. Y eso se debe a esas movilidades. Tenerlo en cuenta cómo vamos descendiendo de superficie a profundidad el tema de los planos y de los músculos y de los tendones que vamos encontrando. En la tercera capa hay 3 músculos, ¿no? Tenemos 2, el flexor corto, el dedo gordo y el aductor de dicho dedo. ¿Ya? Esto está asociado con el dedo gordito. Entonces ya van saliendo el flexor, el abductor y el separador, ¿no? Que hay tres músculos. El tercero, flexor corto del quinto dedo, se asocia con el quinto dedo. Ese es el dedo pequeño. Acá los tenemos. Flexor corto del quinto dedo, acá está, en este lado. Acá está el flexor corto del primer dedo, ¿cierto? Y por ese lado está el aductor. ¿Lo alcanzan a ver? El aductor del dedo gordo. ¿Sí? Con sus 2 fascículos, el oblicuo y el transverso. Esto ya es más profundo, mucho más profundo. Estamos hablando de la tercera capa. En la cuarta capa hay 2 grupos musculares. En la capa muscular más profunda de la planta del pie están los interóseos plantares y los interóseos dorsales. Doctor Arturo Espinario, ¿podría ampliar su pantalla con pantalla completa? ¿Cómo no? Acá está. Sí, a ver, no sé si se alcanza ahí a ver los dos, los músculos interóseos plantares e interóseos dorsales, ¿no? Ya estamos aquí hablando de una capa más profunda, ¿no? La capa más profunda que tenemos en el pie, y es la cuarta capa, y cuando nosotros tenemos que hacer una sección radical de un metatarso, vamos a tener que seccionar estos músculos. Aquel que lo ha hecho se va a dar cuenta que aquí a este nivel, ¿cierto? Tenemos que respetar que no nos vayamos tanto a la base de los metatarsos, porque vamos a tener arterias muy importantes que podemos lesionar. Lo vemos en las siguientes láminas. Aquí en las arterias plantares medial y lateral del pie, que corresponden a la arteria tibial posterior, acá cuando nosotros vemos en la parte medial, es decir, en el maleolo, en la parte retromaleolar de la tibia, ¿cierto? Estamos viendo que desciende una arteria
un nervio y sus venas, el paquete vasculonervioso tibial. Esta arteria tibial posterior ni bien atraviesa esa arcada, ¿cierto? Va a dividirse en dos ramas. Una rama que es la rama plantar medial y la arteria plantar lateral. Esta plantar lateral va a formar un arco. Miren que lo hace después de la zona de la base de los metatarsianos, ¿cierto? Y luego va a dar sus ramas digitales, ¿cierto? Y aquí va dando las perforantes. Es decir, a esta altura, la arteria, esta arcada que da la arteria plantar lateral, se van a estomosar con las ramas dorsales de la arteria pedia, ¿cierto? Y entonces ahí también va a formar un arco en la zona dorsal para estomosarse con estas partes plantares, ¿cierto? Entonces, en algo, podemos decir, en aquel paciente que queremos salvar parte de su pie, tenemos que tener esa consideración, porque obviamente aquí está recibiendo algo más de irrigación que en la parte distal. En la parte más distal, a pesar de que hay otras perforantes a este nivel antes de llegar a las cabezas metatarsianas, ya es muy, muy pobre su irrigación. Per se, su irrigación es pobre. ¿Se imaginan en un paciente diabético que tiene ya obstruido en un porcentaje importante sus arterias? Pues no va a permitir una buena irrigación, una buena defensa en cuanto a la infección, ¿no? Y por eso es que estas avanzan fácilmente, además del deslizamiento que lo hace por las mismas correderas de los tendones. Cuando nosotros vemos una infección en el dedo gordo, en la parte plantar, sobre todo por el apoyo que tenemos, un pie se apoya en la cabeza del primer metatarsiano y la del quinto metatarsiano, y vamos a encontrar acá hiperkeratosis o callos que nos van a lesionar la piel, y por ahí ingresa la infección y puede bajar, descender, y vamos a encontrar infecciones que comprometen toda esta celda medial del pie, ¿no? Entonces, tener en cuenta su irrigación, cómo viene, por dónde va, cuando vamos a hacer una sección, porque tenemos que, a pesar de que tiene poca irrigación, no lesionar la arteria porque podemos comprometer el resto de irrigación del pie. En cuanto al nervio del pie, su nombre, bueno, de acuerdo a la nueva nomenclatura anatómica, se le llama simplemente nervio tibial, pues, ¿no? Nervio tibial. Mucho tiempo se le conoció como tibial posterior, pero sin embargo, ahora la nueva nomenclatura le dice tibial solo. Y ya vamos a ver en la parte dorsal, porque el tibial anterior ya no existe, y se le llama nervio peroneo profundo. Bien, entonces acá tenemos el nervio tibial que nos acompaña a la arteria en ese paquete vasculonervioso, ¿no? Plantar, y que al igual que la arteria va a continuar con un nervio, ¿cierto? Tanto el plantar medial como el lateral. No se olviden que el lateral, ¿sí?, va a ser el más rico en nervios. Fíjense que da muchos más nervios, ¿cierto? Es que es el homólogo del nervio cubital en la mano. Es decir, simula lo mismo que hace el cubital. Y es muy profundo. O sea, este nervio no lo van a lesionar, ni la arteria tampoco, ¿no? Porque están muy profundas, salvo que ustedes tengan que hacer una fasciotomía profunda. Tendrán que tener mucho cuidado para no lesionarlos, ¿no? Yo creo que teniendo cuidado ahí no lo van a lesionar, ¿no? El plantar, entonces el nervio plantar lateral
y el plantar medial, ¿sí? Todos estos nervios que se dirigen a los sortejos, a los dedos, van a inervar la parte lateral del primer dedo, los otros 3 dedos y el quinto dedo, la parte medial. Entonces nos va a quedar la parte lateral pura del quinto dedo que está inervado por el sural, ya lo vamos a ver de aquí, y la parte medial del primer dedo que está inervado por el safeno. Entonces, la planta del pie, si nosotros tenemos, bien dijo el doctor Seclén, y lo felicito por su exposición a propósito, que hay un 40% de diabéticos que no saben que son diabéticos y llegan a la consulta porque tienen una lesión en el pie y en la planta del pie, porque obviamente, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a muchas particularidades, pueden lesionarse la planta del pie. Entonces, cuando se lesiona la planta del pie, llegan y recién se enteran de que son diabéticos. Entonces, tener en cuenta ese detalle porque nosotros tenemos que en ese momento hacer el tratamiento, ¿no? Hacer la limpieza quirúrgica. Entonces, para hacer una limpieza quirúrgica, nosotros tenemos que tener la ubicación anatómica. Si estamos diciendo, escuchen bien, que la arteria tibial va junto al nervio y junto a sus venas, y todo el mundo sabe que el pie, a la altura del pulso tibial posterior, que pasa a la altura del maleolo tibial, por detrás del maleolo tibial, ustedes colocan los dedos para tomar el pulso y ahí están tocando el nervio. O sea, no pretendan distinguir entre el nervio y la arteria al tocar la parte retromalleolar, sino que simplemente a esa altura, lo tengo preparado en un video para que ustedes lo vean, cómo se puede inyectar en esa zona y fácilmente bloquear estos nervios, plantar lateral y plantar medial, y poder bloquear toda la planta del pie y poderla trabajar. Yo creo que esto es muy sencillo, es fácil de poderlo lograr y poder salvar una vida. Porque si ustedes no lo hacen, como dijo el doctor Seclén, esto es una emergencia. Y como es una emergencia, tienen que trabajar la primera parte, que es el drenaje. Ustedes tienen una gangrena, tienen una lesión en un pie diabético, lo primero que tienen que hacer es limpieza quirúrgica, sacar todas las zonas necróticas, sacar toda la pus, todo lo que fuese necesario, sacarlo. Entonces, yo creo que conociendo un poquito esta parte anatómica, y por eso me he detenido en esta parte, porque este es el nervio más importante que tienen que bloquear cuando van a limpiar una planta de pie, porque es la inervación de casi toda la planta del pie, exceptuando los dos extremos, lateral y medial, que son nervios propios, como el sural para la parte lateral y el safeno para la parte medial. Vamos viendo acá. Esto es lo que les decía. Este es el retromaleolo, ¿cierto? Tibial, este es la tibia y este es el peroné. Esto de acá es el calcáneo, el talón, ¿cierto? El tendón de Aquiles, ¿sí? Y aquí van a ver pasar, ¿no? Ese es el retináculo del flexor, por donde va a pasar por detrás todo este paquete báculo nervioso, y ven pasar al nervio con su arteria y sus venas. Tocan ustedes el pulso, colocan la jeringa y obviamente puede ser que pinchen la arteria o la vena, la retiran un poquito, pero ustedes tienen que estar en la zona e ingresar los 4 centímetros cúbicos que yo siempre digo de silocaína, y con eso han bloqueado todo el pie, ¿no? Y pueden fácilmente trabajar la planta del pie, ¿no? Esto es importante que lo sepan, muy, muy importante. Entonces, seguimos en el dorso. ¿Qué vamos a encontrar en el dorso? En el dorso yo tengo
una serie de músculos, ¿no? Pero que son externos, vienen de arriba a través de sus tendones. Pero un solo músculo que es el extensor corto de los dedos. Le conocíamos como pedio, ¿se acuerdan? Entonces, este músculo va a ser un accesorio de los flexores de los dedos. Entonces, muchas veces, cuando viene un paciente con una gangrena del antepié o de los dedos, los vamos a tener que sacrificar, porque el tendón es el peor enemigo para una cicatrización, ¿no? Entonces, lo sacrificamos y lo sacamos y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, a veces si tenemos que cortar, tenemos que irnos. Yo sugiero siempre, si un dedo hay que sacrificarlo hasta la mitad del metatarso. Eso es lo más conveniente, y hacer una fasciotomía amplia. Vamos a tocar el dedo, el número 2. Una fasciotomía amplia de la piel para poder limpiar todo hasta donde ya comience a sangrar. Comienza a sangrar y sacamos todas las zonas necróticas, ¿no? Esto lo hacemos de rutina. Ayer hemos operado 2 pacientes, ¿no? En los cuales hemos tenido que sacrificar 2 deditos, ¿no? El segundo y el tercero, y hemos sacrificado y lo hemos llevado hasta la mitad del metatarso, ¿no? Una gangrena con un edema tremendo del pie, ¿no? Esto es lo que les decía, las arterias son nuestras guías para los 2 nervios que vamos describiendo. El primero era el tibial posterior y el nervio tibial, perdón, y acá hablamos de la arteria tibial anterior, que se continúa como arteria dorsal del pie. La pedia, ¿se acuerdan la pedia? Esa misma. Entonces aquí vean cómo va dando va haciendo un arco, ¿cierto? Y va dando ramas perforantes. Estas son las ramas perforantes que se van a anastomosar con las de la parte plantar. Entonces, un poco que toda esta zona de los metatarsos, para que tengan idea, está asegurado, entre comillas, un poco más de irrigación, ¿no? Entonces, si ustedes lo ayudan, ahora nosotros estamos usando para pie diabético, cuando vemos, bueno, nosotros en casi todos los pacientes con pie diabético usamos silostazol o usamos heparina, ¿no? Eso nos permite una mejor irrigación en esta zona, ¿no? Tengan en cuenta aquí la anatomía, que fíjense, todos estos tendones sirven de vehículo para descender una infección, ¿no? Entonces, cualquier lesión de un dedo va a descender. Y ustedes ven la característica cuando han limpiado el pie, como la fasciitis ha seguido un tendón y van a tener ustedes que abrir. Pero para poder abrir, nosotros tenemos que tener un conocimiento de la anatomía en cuanto a la inervación, porque tenemos que bloquear. Particularmente yo bloqueo en forma selectiva, ¿no? Si es solamente del dorso, pero generalmente compromete la parte plantar, entonces bloqueo. Si es de un solo dedo, llamemos el tercero y el cuarto, pues lo bloqueamos selectivo, ¿no? A veces tenemos que hacer todo el bloqueo del pie. Bueno, bloqueamos todo el pie. ¿Cómo lo hacemos? Ya conocimos cómo se bloquea en la parte medial, en este maleolo tibial, que pasa el nervio tibial junto con la arteria tibial posterior, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver acá cómo hacemos para identificar esta arteria que viene acá arriba. Miren, esta es la tibial anterior, que luego pasa acá entre el extensor propio del dedo grueso y el extensor común de los dedos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, aquí a esta altura está la arteria y está el nervio. ¿Y qué nervio es? El nervio peroneo profundo. Este nervio peroneo profundo va a inervar la parte marginal lateral del primer dedo y la parte marginal del segundo dedo en su parte medial. Acá lo van a ejemplificar, no sé si se alcanza a ver los colores, pero está en un color bastante amarillento,
¿cierto? Amarillo puro, y es prácticamente una B, ¿cierto? Estos dos deditos están inervados por el peroneo profundo, este nervio peroneo profundo. Nosotros tenemos acá otro nervio que es el nervio peroneo superficial. Miren este nervio peroneo superficial desde la zona del tobillo. Por eso cuando yo les más o menos les indico cómo... No se peleen, porque ahorita les quito los carros y los dos se quedan sin carro. Tenemos que hacer acá el bloqueo. Nosotros tomamos como referencia la garganta del tobillo, ¿cierto? Entre el malleolo medial y el malleolo lateral. Entonces, si colocamos una agujita y la penetramos en el medio, entre estos dos tendones, porque eso sí, bueno, si no hay un edema, podemos hacer en la parte media, así al ojo, colocar la agujita para colocar mis 4 centímetros cúbicos. Pero yo sé que subcutáneo, por debajo de la piel, me están pasando estos dos nervios, estas dos ramas terminales del nervio peroneo superficial. Entonces, yo retiro mi agujita sin sacarla de la piel, la llevo hacia lateral y voy haciendo un abón, como formando un collar, una parte del collar de esta garganta, ¿no? De esta garganta del tobillo, y le coloco 4 centímetros cúbicos de silocaína. Y ya estoy bloqueando todos los restos de los dedos, toda la parte dorsal del pie, junto con el peroneo profundo, pues que ya lo hemos bloqueado. Luego, sin sacar la aguja, nos vamos por el subcutáneo hacia la zona medial, en el subcutáneo. Y aquí no está, la verdad que no se ha dibujado, pero acá lo vemos en verde. Toda esta zona, a veces llega hasta esta zona el safeno, hasta el primer dedo. Aquí, Netter, porque esta figura es de Netter, no la ha dibujado. Entonces, vemos que es el safeno, lo bloqueamos al safeno. Entonces, aquí tenemos 3 nervios para bloquear. El quinto nervio, que sería el sural, hay que verlo entre el maleolo, en una vista lateral, entre el maleolo y el tendón de Aquiles. También son superficiales, son subcutáneos, debajo de la piel. Por eso, el único profundo es el tibial, el nervio tibial que va con la arteria tibial posterior, que es retromaleolar medial. Y el otro profundo sería el peroneo profundo, que está junto con el otro pulso, el pulso tibial anterior o pulso de la arteria pedia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos estos puntos de reparación para que ustedes se den cuenta cómo pueden hacer para bloquear todo el dorso del pie. Ya conocemos la planta del pie, ahora podemos bloquear el dorso del pie. Esta es una lámina que simplemente la traje para que ustedes vean cómo podemos ir viendo a lo largo de todo el trayecto arterial y todas las patologías obliterantes que pueden haber. Dentro de ella está la diabetes, que puede provocar una obstrucción, y por eso el Doppler, que para mí es secundario, primero hay que atender la gangrena, hacer la limpieza quirúrgica. Paralelo, en algunos hospitales se puede hacer todo el estudio desde arteriografía, Doppler, etcétera, radiografía, que tiene que estar en todas. Bueno, se debe hacer, definitivamente se tiene que hacer, ¿no? Pero yo siempre estimo que lo primero, la emergencia, es la limpieza quirúrgica, la fasciotomía que hay que hacer, en el caso lo tenga que hacer, hay que actuar el mismo día. Y para eso, si vamos a esperar que el paciente esté compensado, el diabético que tiene múltiples patologías agregadas, es difícil que les den sala de operaciones. No les van a dar.
Esto a veces se tiene que hacer en cama, en hospitales peruanos. Nosotros que vivimos en provincia, tenemos que improvisar a veces salas en los tópicos para poder hacer hasta una amputación de dedos, porque no hay donde poder hacerlo. Sala siempre está ocupada. Entonces, lo hacemos con anestesia local, tal como les he ido narrando, paso a paso. Y quiero pasar a este videíto. Me dicen si se escucha, por favor, si no yo lo narro. ¿Lo escuchan? No, doctor, no se escucha. No se escucha. Entonces ya, vamos a anestesiar. No, no se escucha. Vamos a anestesiar al paciente y mire cómo toco la parte dorsal buscando el nervio peroneo profundo. ¿Ven? Es un paciente desbatizado, ¿sí? Ahí está a la altura de la arteria tibial anterior. ¿Sí? Coloco 4 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahí están, y lo ven. Miren, si sacar la aguja, giro hacia la parte lateral, por el subcutáneo me voy, por el subcutáneo, y voy haciendo un abón. Y voy en busca de ¿quién? Del peroneo, el peroneo superficial, que es el responsable de la inervación del resto de los dedos. Ya tengo todo el dorso bloqueado, prácticamente, ¿cierto? Pero sin retirar la aguja, me voy hacia la parte medial. ¿Ven? Y me voy en busca del nervio safeno. Y voy a bloquear el safeno también con un abón. Y formé un collarín en todo el dorso del tobillo. ¿Sí? De aquí me voy hacia la zona, miren, me voy a al maleolo medial o tibial, ¿sí? ¿Sí? Busco el tibial, busco el nervio tibial, ¿cierto? Coloco 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros, ahí están. Listo, ya tenemos ahí bloqueado toda la planta del pie. Toda la planta del pie. Y por último, me voy al nervio sural, entre el Aquiles y el maleolo lateral. Ahí he colocado también 4 centímetros cúbicos. Miren lo importante tener ahí ese aparatito que tenemos, que me he puesto, es un frontoluz de finoquieto, y hemos podido guiar bien el bloqueo. ¿Sí? Es importante tener esta lamparita para poder nosotros trabajar bien el pie. En 5 minutos ese paciente se puede trabajar. Espero que con este video se les haya aclarado mejor el tema de lo que corresponde a anatomía del pie diabético. Si hay alguna pregunta, muchas gracias. Agradecemos su presentación, doctor Seminario. Ha sido muy ilustrativa la presentación, y prácticamente con el tema de los bloqueos se evidencia que el conocimiento teórico de la inervación, de los dermatomas y de la distribución de estos en el pie definitivamente tiene una aplicación muy práctica y facilita la disposición de tener una anestesia muy rápida, local, conociendo puntos muy específicos y llevando a la práctica una técnica de anestesia efectiva, rápida y dando una calidad de atención en forma oportuna y atendiendo la resolución de la emergencia en muy corto plazo. Respecto de la anatomía, ¿qué características especiales puede tener la circulación venosa, digamos? Porque hay algunas técnicas, el doctor Pedro Lengua promocionó una técnica que era la arterización venosa, transformar un lecho venoso
a flujo arterial. ¿Qué peculiaridades tiene la circulación venosa en el pie para facilitar esta técnica, ¿no? ¿Qué opinión usted le merece, doctor Seminario, desde el punto de vista anatómico? Claro, bien, sabemos que un diabético tiene una estrechez arterial propia de la misma patología. Entonces, al hacer un shunt arteriovenoso, va a permitir que esas arterias se dilaten y va a permitir de que llegue mejor irrigación a la zona afectada o a la zona de irrigación del pie, ¿no? En este caso nos puede detener o nos puede colaborar mucho en la regeneración de tejidos, ¿no? Porque cuando le hacemos un shunt arteriovenoso, le vamos a hacer un shunt arteriovenoso cuando ya el pie está complicado, porque difícilmente un paciente se someta a una arterialización venosa cuando todavía no tiene ningún problema. Eso pasa siempre, ¿no? O sea, ¿qué alternativa le damos a un paciente que tiene un pie diabético isquémico o un pie diabético isquémico extremo? Lo primero que le decimos, bueno, está el endovascular o está el bypass abierto, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estos casos, podríamos poner una tercera opción, que es la arterización venosa de las arterias del pie, ¿no? Pero lamentablemente, no sé si en Lima se estará haciendo, creo que ya más bien está guiándose a la zona del endovascular para el tratamiento de la isquemia del pie, ¿no? Entonces, de todas maneras, queda en el tapete de que algún colega lo aprenda. Me hubiese gustado aprenderlo, pero yo sé que en Lima, ya pocos hacen arterización, ¿no? No sé si usted tendrá conocimiento, doctor Franco. Y creo que en Trujillo y en Lima, claro, hay varios colegas que practican la técnica de arterización venosa, ¿no? Entonces, creo que es una buena estrategia. Dentro de la anatomía del pie, nos ha ejemplificado, digamos, los niveles que son muy parecidos a la anatomía de la mano. ¿Qué estrategias ante la necesidad de una amputación? ¿Cuáles son los niveles anatómicos que se utilizan para una amputación progresiva, de ser necesario como último recurso de llegar a la amputación? ¿Cuáles son los niveles anatómicos en los cuales se puede practicar una amputación, digamos, tratando de hacer lo más conservador posible y conservar los puntos más importantes del pie? ¿Cuáles serían los puntos que debiéramos esforzarnos en conservar de un pie que requiere una amputación de un dedo, o de medio pie, o de talón, o por último de todo el pie, ¿no? Sí, bien, miren, queridos amigos, aquí en pie diabético nada está descrito. Aquí no se puede decir qué es lo que hay que hacer. Hay que tener al paciente al frente y valorar cuánto tejido bueno queda por delante. Todo lo que esté atacado por la gangrena hay que sacarlo. Todo lo que está isquémico hay que sacarlo. Sin embargo, si nosotros tenemos un dedo para asegurar que esa amputación del dedo sea exitosa, para que le llegue buena irrigación, tenemos que irnos hasta la mitad del metatarso. O sea, una amputación radial. Por eso en pacientes incluso hasta isquémicos, particularmente me va bien cuando hago una transmetatarsiana, cuando tengo que sacrificar todos los dedos para poder conservar parte de este pie y que este paciente pueda seguir caminando. Tenemos muchos pacientes con estos tratamientos de amputación, porque quiera o no, esas perforantes que hay entre la parte dorsal y la parte plantar nos garantiza en cierta forma la mitad del metatarso una mejor irrigación, ¿no? Es por eso que hasta ahí me parece que puede ir, pero si la infección siguió más abajo en los metatarsos y hay que sacrificar, también he tenido oportunidad de sacrificar hasta parte del tarso, ¿no? Y pues bueno, este sacrificio se hace con mucho cuidado, porque ya hay arterias importantes que quiera o no ya las encuentra prácticamente bloqueadas
pero que le da la oportunidad, el chance, mientras que se hace el tratamiento endovascular o el bypass, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, lo que hay que sacar es la zona gangrenada, ¿no? Si no, la gangrena sigue, avanza. La fasciitis avanza. Si no la abren, esto avanza. Yo he llegado a drenar hasta cerca del muslo, ¿no? Y algunos, un paciente, hasta el muslo mismo tuve que drenarlo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo va avanzando todas estas fasciitis si nosotros no tomamos las medidas necesarias de una fasciotomía a tiempo. Y eso ocurre en los hospitales, que a veces están, en los otros servicios están más de 10 días y le están dando antibiótico, que el antibiótico y no para. Y lo que hay que hacer es, un diabético, ir y buscar si hay una fasciitis, una fasciotomía amplia. Hay que hacerlo. Y si hay que sacrificar parte se sacrifica. Y se salvan muchos pies, ¿no? O sea, nuestra mentalidad es salvar pies. Esa es nuestra mentalidad dentro de mi servicio. Por lo menos así lo tomamos. Tratamos de que un pie no se ampute, no se lleve a la supracondilia ni a la infracondilia, porque la verdad que, bueno, la estadística dice, ¿no? De que hay un porcentaje bastante alto. Creo que habla de un 70% de pacientes amputados que en 5 años fallecen, ¿no? Entonces, la verdad que uno llevaría la carga encima de haber amputado un pie, pudiéndolo salvar bajo todas las circunstancias que puedan requerir, ¿no? Por eso es un tratamiento multicéntrico, donde todos los colegas tienen que colaborar, el endocrinólogo, el cardiovascular, y el cirujano mismo, el clínico, es decir, todos tienen que colaborar para poder tratar de salvar ese pie, ¿no? Muy bien, doctor Seminario. Tenemos 2 preguntas adicionales. Una pregunta es respecto a las variantes anatómicas, sean circulatorias, óseas o nerviosas. ¿Qué variantes anatómicas se pueden dar? ¿Con qué frecuencia, digamos, se estima que se pueden dar? ¿Y cómo pueden confundir el examen clínico que realiza el médico general, el médico que, digamos, aborda a un paciente con una variante anatómica? ¿Qué problema nos pueden dar al momento del examen clínico? Bueno, en términos generales, en el pie, sus variaciones anatómicas, más que todo, son en algunas presentaciones de un músculo o no. Por ejemplo, el peroneo anterior es un músculo inconstante, está en un 30% de los pacientes, mas no así en sus arterias y sus nervios. Esos tienen el mismo recorrido anatómico, no he encontrado variaciones anatómicas, por lo menos en los años que tengo de docente de anatomía, ¿no? No he leído ningún caso de variaciones anatómicas, ¿no? De que un nervio se vaya significativamente hacia otro canal que no sea el que lleva, ¿no? Por decir, el peroneo profundo va siempre entre el extensor propio, el dedo grueso, y el extensor común, ¿no? O sea, eso no cambia. Quizá se desvíe 1 o 2 milímetros, pero no más, ¿no? De ese espacio. Lo mismo para el tibial, el nervio tibial, que antes se conocía como tibial posterior, es un nervio que va junto con ese paquete grande, ese, como les decía a mis alumnos, el famoso ticompro, ¿no? Tibial posterior, ¿no? Con la arteria tibial posterior, con el nervio tibial y las 2 venas tibiales, ¿no? Entonces, ese manojo de tendones, ¿no? El músculo tibial, ¿no? Posterior que va ahí, ¿no? Tampoco, no varía, está ahí. Entonces, esos paquetes nerviosos y arteriales están en su sitio y difícilmente se muevan, ¿no? Van a encontrar el pulso donde se los han enseñado siempre, ahí lo van a encontrar. Los 2 pulsos, tibial anterior, tibial posterior, siempre son. Y es lo que más interesa, ¿no? Lo que les interesa a ustedes para una anatomía práctica es encontrar los puntos claves para poder determinar ustedes lo que van a necesitar para atender un paciente con pie diabético. Perfecto, doctor Seminario. La última pregunta es como un resumen de su presentación. Digamos, si deseamos hacer una fasciotomía, un drenaje quirúrgico, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los reparos anatómicos
más importantes a considerar para hacer un procedimiento exitoso. Sí, cómo no. Miren, cuando nosotros estamos en superficie, hemos hablado de las capas 1 y capa 2, ya cuando hablamos de la capa 4, donde están los interóseos, ya estamos hablando de la presencia de la arteria cuando está arqueada, ¿no? O sea, la lateral, la plantar lateral hace un arco y larga todas las digitales, ¿no? Entonces, ahí sí es muy difícil, pero no imposible, porque nos permite a través del dedo, que es el mejor amigo del cirujano, poder guiarnos para hacer un drenaje. Si nosotros vemos que sale pus de esa zona, tenemos que seguir avanzando con el dedo y con alguna cánula para poder ir abriendo, aperturar toda esa fascia para poder drenar toda la pus que pueda haber en esa zona. Si nosotros dejamos una bolsa de pus, eso va a seguir, eso va a seguir subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Vamos a ver, si nosotros seguimos a los tendones, por ejemplo, estamos hablando del tendón del tibial posterior, pues que cruza hacia el otro lado, vamos a darnos cuenta que va a llegar, o de los peroneos también que cruzan hacia el otro lado, vamos a ver que lleva hacia los talones, ¿no? Hacia los tobillos, perdón. Entonces, esos tobillos van a subir y van a llevar la infección hacia la pierna. Entonces, nosotros tenemos que hacer el seguimiento. Ahora, no tengan miedo en la cara, en los dedos, si tienen que amputar un dedo. Sí les sugiero que si no se animan a llegar hasta la mitad del metatarso, como método inicial no desarticulen. Con una gubia pueden cortar la cabeza del metatarso, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a que cicatrice mejor, ¿no? Incluso que se pierda el hueso en la zona donde están amputando, ¿no? Para dar la oportunidad que luego la piel la cubra, ¿no? Cada caso tiene su forma, no está nada escrito, como les digo, o sea, si nosotros tenemos que hacer una fasciotomía superficial, hay que abrir el tendón por donde va la pus y va guiando. Y como dicen los cirujanos, el ABC de una fasciotomía es 2-3 centímetros por encima de donde sangra. Cuando comienza a sangrar, listo, ahí se para. Entonces, eso es lo que hay que hacer en fasciotomía, ¿no? Muy bien, doctor Seminario. Ha sido un placer realmente disfrutar de su muy didáctica y muy ejemplificadora presentación. Lo felicitamos y nos orgullece tenerlo dentro de nuestra plana docente. Creemos que tiene una muy rica experiencia, tanto en el campo de la anatomía como en el campo de trabajo directo con pacientes con pie diabético,